Amén. Gloria a su santo nombre. ¿Puede bendecir al Señor? Diga al Señor, gracias Jesús. Efesios 1:11, ¿lo tiene? Ahí hay un texto poderoso. Amén. Se los puestos de pie, hermanos, por favor. Efesios 1:11. Dios nos ayude. Bendiga su palabra. ¿Sí lo tiene? Efesios 1:11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra, que unjas mis labios, no sé cómo entrar ni cómo salir. Habla tú, Señor. Enséñanos estos principios poderosos, hermosos, que hay en tu palabra. Gracias por la hermana Git, bendícela, fortalécela, bendice y fortalece a la hermana Esparza, bendícelas y fortalécelas esta semana, este retiro, Señor amado, y danos el pan que nuestra vida necesita. Trae comida a la hermana Git, Señor, y úsala, Señor, Señor, para que los pastores podamos recibir el maná celestial, tu palabra. Cambia y transforma nuestras vidas, cambia y transforma nuestros corazones, cambia y transforma lo que somos. Bendice a cada uno de tus hijos que están aquí. Bendice sus vidas con tu presencia. Bendice sus vidas, Señor, con tu amor. Te doy gracias porque eres bueno y porque tú nos sostienes. Te alabamos y te bendecimos por el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Efesios 1:11, ¿lo tiene? Ok, Dios nos ayude. A ver hasta dónde llegamos. Hay cosas muy fuertes en relación a esto. Vamos a ver lo sencillo y a ver si podemos avanzar. En él digo, en quien asimismo tuvimos, ¿qué dice? Suerte. En quien asimismo tuvimos suerte. Ya le había leído ese texto, un martes lo vimos, pero en domingo no lo habíamos visto. ¿O sí? En domingo no lo habíamos visto. Dice, tuvimos pasado, tuvimos suerte. ¿Sí lo leyó? Así dice. Tuvimos suerte, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de ¿qué? Ese texto está poderoso, hermano. Bueno, estábamos hablando de ¿qué? De suerte. ¿Sí? Ok, aquí la Biblia dice, tuvimos ¿qué? Suerte, o sea, pasado. En él digo, en quien asimismo ¿qué? Tuvimos suerte, pasado. En la palabra suerte, hermano, hay dos tipos. Una suerte negativa y lo que viene en la palabra de Dios. Vamos a tratar de repasarlo rápido para aprender algo más. La suerte en el mundo es azar. Y el azar, hermano, Dios no lo acepta. Nosotros no nos guiamos por el azar. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no nos guiamos por el azar que maneja el mundo, ¿verdad? Por eso nosotros no hacemos rifas, por eso nosotros los cristianos no jugamos a la lotería. Una vez una persona me dijo, hermano, ore por mí porque me compré un billete de la lotería. Y le dije, no voy a orar por usted, pero tenía ese vicio, ya después supe. Llegábamos a la iglesia y nos dijo, ya después supimos y no, gastaba todo su dinero en la lotería, nunca se sacaba nada. Dios no, o sea, nosotros no jugamos a la lotería, nosotros no consultamos el zodiaco, porque nuestra vida no nos la rige la suerte de ningún astro, de ningún planeta, ni nada de eso. Nosotros somos guiados por la voluntad de Dios. El azar, hermano, en el cristiano no existe el azar. En el cristiano existe la causa, el propósito, el destino. Y en el mundo hay azar, y el azar pues es un problema. Y cuando hablamos de suerte, pues a veces se nos va en eso. Ha habido cristianos que me han dicho, suerte, pastor. Y digo, ¿cuál suerte?
Una vez sí a uno le dije, hermano, discúlpeme, pero yo no creo en la suerte en ese sentido, yo no tengo suerte en ese sentido, pero vamos a hablar de la suerte de Dios ahorita. ¿A qué se refiere cuando dice tuvimos suerte? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede bendecir al Señor? ¿Sí quiere verlo? ¿Sí? ¿Sí lo había leído? Tuvimos suerte. Se había preguntado por qué dice suerte. Entonces, pero no se refiere al azar. No es que Dios echó 2 dados y dijo, a ver, de Tim Marín de Doping Way y te tocó a ti, ¿no? No fue así, sino que no es el azar. El azar en la Biblia, hermano, es hay un ejemplo. Nosotros no debemos de seguir el azar. Hechos 1:16, para sentar lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Hechos 16. Dije Hechos 16, no, Hechos 1:16. Gracias. Hechos capítulo 1. ¿Puede bendecir al Señor? Gloria a Dios. ¿Y apaga la luz de acá, Ever? Por favor. Hechos 1:16. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Otra. Esa. Gracias. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos 2, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, parece a su lugar. Y les echaron suertes, y que oyó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, dice, ¿y les echaron qué? Suertes. Ay, los hermanos. Ok, aquí encontramos un problema, hermano. Dice que había fallecido Judas. ¿Judas qué hizo? Judas se ahorcó. Cuando Judas se ahorca, mire, se los he comentado en otras ocasiones, lo peor que puedes hacer para suicidarte es ahorcarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les desprende aquí una vértebra de acá y inmediatamente cuelgan y se desprende porque todo el cuerpo, esto no alcanza a sostener todo el cuerpo, se desprende y la persona muere así, instantáneo. La gente luego piensa que se va a morir de asfixia, pero no se muere de asfixia, sino que esto se abre y ya, la persona murió. Ok, entonces, pero lo interesante con Judas es que él no murió así. A él no se le abrió no se desprendió la vértebra que había aquí, la cerviz, sino que se abrió por en medio, hermano. Él se cuelga y cuando cuelga se le abren las entrañas y dice que pues ya. Dice ¿cuál fue la palabra que usa ahí? Se derramaron. Todas sus entrañas se derramaron. ¿Por qué? ¿Por qué se abrió de en medio? Porque él fue un hombre sin misericordia. No tuvo misericordia del Hijo de Dios. Se abre por en medio y se derrama. Ahora nuestros hermanos, los apóstoles, usando un texto bíblico, hermano, dice que haya que otro que tome su obispado. Y si alguien tenía que tomar su obispado, pero no el que ellos escogieran, sino el que ¿qué? El que Dios iba a escoger. Y entonces encontramos, hermano, que aquí ellos dicen, bueno, vamos a escoger. Y dice, una vez me preguntaba un hermano, bueno, ¿por qué la suerte? ¿Por qué
Dios escogió a Matías y no escogió al justo, porque había un justo ahí. Él me decía, yo creo que de Matías al justo, a José el justo, pues el justo tenía que ser el justo José, el justo tenía que ser escogido, porque era justo, dice que era el justo, y no Matías. Y lo comentaba el hermano, no era ni el justo ni Matías, hermano. Aquí los apóstoles se equivocaron echando ¿qué? Suertes. Ellos oran, usan un pasaje bíblico, oran y dicen, pues el que tú escojas y el que tome la vara más larga o el que tome la vara más corta. ¿Y echaron qué? Suertes, suertes por azar. No estaba las suertes, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, no estaban escogiendo por el Espíritu Santo, sino ellos estaban echando ¿qué? Suertes. Estaba el Señor determina y dice, no es así, yo no quería que lo escogieran por azar, yo no quería que escogieran por suertes, por azar, sino yo ya tenía determinado, no es Matías, ni es José el justo, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, bendito sea su nombre, es llamado, santo sea su nombre, para que él pueda hacer ¿qué, hermano? El apóstol, en la Nueva Jerusalén va a haber 12 nombres. Va a estar Pedro, Mateo, Andrés, ¿ok? Pero en lugar de Judas, en lugar del nombre de Judas no va a estar Matías, ¿sí? Sino va a estar ¿quién? Va a estar Pablo. Así de tremendo estuvo esto. Pero ellos, usando la Biblia y orando, pero echaron ¿qué? Suertes. Vamos a echar un volado a ver quién queda, a ver quién es, a ver qué. No es así, no se puede decidir así por suertes lo que, ¿cómo se llama? La dirección de lo que Dios quiere hacer. Entonces ellos toman esa decisión y se equivocan. Tú no puedes escoger por suertes, hermano, las decisiones de tu vida. Si pasa un carro rojo ahorita, le doy, si no voy. Si sucede esto, voy, si no sucede, no voy. No, hermano. Dice, la generación adulterina demanda ¿qué? Señal. Y aprendimos que Dios, sí puedes pedir señal, pero se tienen que cumplir dos cosas que ahorita vamos a mencionar, que son ¿qué? La palabra y el Espíritu. Muchos cristianos se la pasan pidiendo señales, pero no buscan la palabra y el Espíritu y se meten en problemas. Tú no puedes guiar tu vida, hermano, por el azar. ¿Sí me escuchó? Cuando hablo sobre esto, por ejemplo, les digo los muchachos, ay, si me regala una rosa roja es él. Y es 14 de febrero y todos se regalan rosas rojas. Y pues lógico, le va a regalar rosa roja porque pues ni modo, ¿verdad? Si va al avivamiento, es ella. Y para asegurarme se lo pago, le llevo el boleto y le digo, mira, ya te lo compré. ¿Verdad? Eso no es, no. ¿Cuál voluntad de Dios? Estás como Abraham ayudándole a Dios. No se puede, hermano. Tu vida no la puedes guiar por ¿qué? Por el azar. ¿Estamos de acuerdo? Esto está claro. Yo creo que no es necesario decir más. Pero hay una suerte del lado de Dios. En Dios también hay suertes. Y es lo que vamos a ver, Levítico 16. Pero vamos a ver qué es eso. Levítico 16, del 7 al 9. Levítico 16, del 7 al 9. Levítico 16, ¿lo tiene? Del 7 al 9. Después tomarán los 2 machos de cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Ahora vamos a leer el versículo 21. Dice, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado. La palabra destinado, subráyelo. Recuérdeme que le tengo que decir algo del destinado,
para esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, hermano, encontramos que el sumo sacerdote echaba ¿qué? Suertes, pero estas suertes no es azar. Estas suertes tienen que ver con algo que ya hemos hablado y que creo que es necesario que hoy lo rectifiquemos. ¿Me ayudas, David? Hermano Tony, ¿me ayuda? Pueden pasar. Suertes. Vamos a suponer, gracias los hermanos aquí enfrente, volteando hacia acá, por favor. Vamos a suponer que soy el sumo sacerdote, mis hermanos representan los dos machos cabríos. Entonces, no era de Tim Marín de Doping West, este está más grande, este está más chico, este está más blanquito, el otro está más pintadito, no era así, no era el que le gustara al ¿qué? Al sumo sacerdote, sino el sumo sacerdote tenía una bendición en él, tenía el Urim y Tumim. Era el Urim y Tumim. Cuando la Biblia habla de suertes, echaron suertes bíblicamente. El sumo sacerdote se refiere al Urim y Tumim del sumo sacerdote. No se refiere a un volado, no se refiere a la vara más larga, no se refiere al azar, sino se refiere a preguntarle al Señor: Señor, ¿es tu voluntad que este sea por Jehová? Él podría decir: bueno, yo creo que este es por Jehová, pero no había respuesta. Estas piedras estaban en el pectoral y brillaban, cuando era la voz de Dios, brillaban de manera sobrenatural, hermano. Brillaban de manera sobrenatural. Entonces cuando decía, este es, no brillaban. Ok, este es por Jehová, sí, se encendía y había, ok, entonces a este lo tomaban y lo llevaban adentro del altar, lo sacrificaban y entonces la sangre la llevaban hasta el lugar ¿qué? Santísimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? No era que escogieran el que les gustaba. No era en el que la noche anterior el sumo sacerdote, porque ese día era muy importante, era el principal día en el pueblo de Israel, el día de la expiación, el día del Yom Kippur. No era: Señor, el que tenga una mancha blanca, soñé que el que tenía una mancha blanca, ese es por Jehová. No era de que soñé, o de que sentí, o de que no. Era de que el testimonio, el Espíritu Santo daba testimonio por el Urim y Tumim en el sumo sacerdote y lo ofrecía. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, hermano. Y entonces, espérate. Y entonces quedaba el otro: Señor, este es por Azazel. Y si era, brillaba el ¿qué? El Urim y Tumim. Si no era por Azazel, no brillaba y tenían que escoger otro. ¿Sí me escucha? Vamos a suponer que brillaba. Entonces designaban a un hermano, pedían el testimonio: Señor, bueno, ¿quién es? Es él, Señor, pedían el testimonio, es él. Y no brillaba el Urim y Tumim, no le tocaba. ¿Estamos de acuerdo? Es él, hasta que encontraban a alguien que tomaba, que el testimonio, que el Urim y Tumim destinaba, y entonces podía llevarlo, ¿verdad? Una cuerdita al desierto. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. ¿Sí me expliqué? No era, hermano, de que el que le gustara o se imaginara. Ahora, tenemos que estar bien conscientes de esto, porque en el lugar santísimo podía haber engaño. El sumo sacerdote podía preguntar: ¿quién irá a pelear? ¿Judá? Y una voz podía decirle: sí, que vaya Judá. O Zabulón, que vaya a Zabulón. O sea, aún en el lugar santísimo podía haber una voz del enemigo. La única garantía, hermano, que había en el lugar santísimo de que era la voz de Dios, no era la percepción del sacerdote, hablando de percepciones. No era que el sacerdote dijera: ay, sí, se parece a la voz de Dios, siento que sí es. No era: se me apareció un ángel, sí, el ángel vino y me dijo. No, era que de manera sobrenatural brillaba el Urim y Tumim. El Urim y Tumim no tenían luz por sí sola y de repente empezaban a encenderse, empezaban a brillar, respaldando, significando que era la poderosa voz de Dios. ¿Sí me escuchó? No era de que sintieran no, en la Biblia no nos enseña que la gente se guiara por lo que sintiera. Tenemos que tener cuidado en eso, hermano. ¿Se acuerda? Solamente lo menciono, recuérdenme un día predicarlo. Había un profeta que Dios le dijo que no fuera a un lugar, ¿sí? Y se acuerda que al otro día
se encontró a otro profeta y el otro profeta le dijo que fuera. El profeta engañó al otro profeta. Dios ya le había dicho que no fuera, pero en lugar de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz del profeta. Y como escuchó la voz del profeta, fue, ¿y qué le pasó? Lo mató un león por andar oyendo al profeta, cuando el que le hablaba era ¿quién? Era Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que tener cuidado, hermano, porque si Dios nos dice algo en la palabra, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero a veces estamos buscando que la gente nos dé por nuestro lado, perdón, o escuchar lo que queremos. Les decía la otra vez, tenemos que tener cuidado porque a veces hay hermanos que se atreven a decir en el nombre de Dios cosas y no quiere decir que sea. Ese profeta dijo que en el nombre de Dios y engañó al otro profeta, y ese profeta fue y se murió. Dios ya le había dicho que no fuera. ¿Sí lo vio? ¿Sí lo escuchó? Entonces, hermano, el Señor tenía una garantía en el lugar santísimo, que era el Urim y Tumim. El Urim y Tumim era ¿para qué? Para designar, para determinar quiénes tenían que hacer, qué se tenía que hacer en el pueblo. No lo hacía el razonamiento, la imaginación del sumo sacerdote. No era lo que el pueblo dijera o lo que sintiera, sino lo que el testimonio del Espíritu Santo era lo que ¿qué? Lo que afirmaba. ¿Puede bendecir el nombre de Dios? Entonces encontramos eso. Ahora, les decía, designado. Entonces quiere decir que fue designado ¿por quién? Por Dios. Ahora, acuérdese, dice que tuvo suerte en el apostolado. ¿Quién tuvo suerte en el apostolado? ¿Se acuerda? ¿Lo leímos? Judas. Judas en Hechos tuvo suerte, dice, tuvo suerte en el a ver, vamos a Hechos. En el ministerio, sí, dice, vamos a Hechos, lo acabamos de leer. Hechos 1. ¿Qué versículo, hermana? 17. El cual era contado con nosotros y tenía, ¿qué tenía? Suerte en este ministerio. El cual era contado con nosotros y tenía ¿qué? Suerte en este ministerio. Entonces quiere decir que echaron un volado para escoger a Judas porque decía que tenía suerte. No, hermano, tenía suerte porque fue escogido por el Urim y Tumim. Fue escogido. Ahora, ¿cuándo fue escogido? Acuérdese de Judas. Vamos a ir a otros ejemplos ahorita y luego regresamos a Judas. Pero acuérdese de Judas. Les voy a contestar eso. ¿Cuándo tuvo suerte en el ministerio? Amén. ¿Cuándo tuvo suerte en el ministerio? No fue. ¿Qué pasó ahí? ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a regresar al Antiguo Testamento un poquito. Números 33, 54. Números 33, 54. Bendito su santo nombre. Números 33, 54. Si me recuerdan, hermano, ya al ratito que veamos sobre el Urim y Tumim y eso, ahorita que veamos, un hermano me hizo una pregunta que no me habían hecho en Poza Rica, porque esto lo compartí allá, lo compartí más amplio, más cosas, pero un hermano se acercó y me preguntó, hermano, ¿y dónde quedó el Urim y Tumim? Quiere después verlo, lo vemos, pero acuérdese, si se acuerda le digo. Números 33, 54. ¿Sí lo tiene? Y heredaréis la tierra, ¿por qué? Por suertes, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por su heredad y a los pocos daréis menos por heredad suya. Donde le saliera la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Amén. ¿Qué? ¿Echaron varas? ¿Echaron volado? ¿Fue por azar? No, hermano. Pidieron el testimonio del Espíritu Santo para repartir la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pidieron que el testimonio del Espíritu Santo para repartir la tierra. Josué 18, 6. Josué 18, 6 dice: vosotros pues
delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré las suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Amén. Y si yo os echaré, ¿qué? Las suertes delante de ¿qué? De Jehová. O sea, se pusieron a echar los dados ahí enfrente del tabernáculo. No, era el Urim y Tumim, hermano. Era el Urim y Tumim. Pedían el testimonio del Espíritu Santo. Josué 18:10. ¿Lo tiene? Ahí adelante. Y Josué les echó las suertes delante de Jehová en Silo, y arriba repartió Josué la tierra a los hijos de Israel. ¿Por sus qué? Por sus porciones. Dice que le delimitaron la tierra en 7 partes, y entonces echaban suertes, o sea, pedía el testimonio, Señor, esta es la parte de Judá, esta es la parte de Zabulón, esta es la parte de Isaacar, esta es la parte y el testimonio. Y no solamente, hermano, brillaba el Urim y Tumim, sino brillaba la piedra a la cual le correspondía ese terreno. Brillaba, él tenía un pectoral con 12 piedras, y la piedra que correspondía brillaba. Por ejemplo, cuando Dios dijo, Judá es el que tiene que ir a pelear, brillaba la piedra de Judá. O sea, no había equivocación, hermano. Correspondía lo que Dios decía, lo que decía la voz de Dios con el testimonio del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede bendecir al Señor? Bueno, entonces hasta ahí en relación a eso. Entonces es el Antiguo Testamento, pero dice que nosotros tuvimos ¿qué? Suerte. Ahora, el Urim y Tumim, hermano, bendiga el nombre del Señor. Está el Urim y Tumim. El Urim y Tumim, la palabra Urim es luces y la palabra Tumim es perfecciones. La palabra Urim tiene que ver con la palabra y Tumim tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? De tal manera que cuando nosotros, bendito sea su santo nombre, hoy tenemos el Urim y Tumim a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Esos son los dos. Hay un triple testimonio. Recuérdenme decirle el tercero, pero hay un triple testimonio. Una parte del testimonio es el Urim, otra parte es el Tumim, y hay un tercer testimonio. Ahora, el Urim, la palabra, tiene que ver con el verbo, y el Espíritu con el Espíritu Santo. Amén, estamos de acuerdo aquí mismo. El Tumim es con el Espíritu Santo y la palabra con el verbo. El tercer testimonio es ¿qué? Con el Padre. Ahora, estos dos testimonios, hermanos, se unen para dar testimonio y para hacer pactos. En el Antiguo Testamento, hermano, estaba el Urim y Tumim. ¿Para qué? Para señalar la perfecta voluntad de Dios. Ahora nosotros, bendito sea su nombre, hemos aprendido, ya lo leímos Efesios 1:11, vamos Efesios 1:11. Ahora sí. Bendiga el nombre del Señor. Gracias, Señor. Bendiga el santo nombre del Señor. Aleluya. Efesios 1:11. Dice, en él digo, en quien asimismo tuvimos ¿qué? Suerte, habiendo sido ¿qué? ¿Cuándo fuimos predestinados? Fuimos predestinados conforme al propósito. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos anchos y sin mancha delante de él en amor. Bendito sea su santo nombre. 11, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados. ¿Cuándo fuimos predestinados? Antes de la fundación del mundo. La palabra predestinado significa destinados de antemano, significa un cerco. El Señor puso un cerco en la eternidad. Ahora vamos a Proverbios 8. Bendito sea su nombre. Bendiga el nombre del Señor. Proverbios capítulo 8. Espero no tardarme mucho. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio de su camino, día de antiguo, antes de ¿qué? De sus obras. Aprendimos, hermano, que hay 4 eternidades. ¿Estamos de acuerdo? Bendiga el nombre del Señor. Nos quedamos en la segunda, ¿no?
Entonces hay 4 eternidades. La eternidad ¿qué? Kedem. Tiene un H, ¿no? La eternidad Olam. La eternidad Kedem es la eternidad del ¿qué? Del propósito, de la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito, te pensó, pero también hizo un plan. En la eternidad Olam es el plan maestro. Pero vimos que hay una eternidad Ad, que es la eternidad del testimonio. Entonces, en Proverbios capítulo 8, versículo 22 nos habla del propósito, ¿verdad? Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, ¿antes de qué? De sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él, ¿en qué? En todo tiempo, Olam. Entonces encontramos que se cumple el propósito, se cumple el plan maestro, el Señor hace su plan, el Señor extiende el plan, el Señor camina la estatura, pero en el versículo 31 va unido, hermano. Huélgome en la parte habitable de su tierra, bendito sea su nombre, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, cuando hablamos de la eternidad, casi por lo regular he escuchado, hermano, mensajes de cuando el enemigo se paseaba entre las piedras de fuego. Lo voy a poner. Bendiga el nombre del Señor. Ezequiel 28 dice que él se paseaba en medio de las piedras de fuego, en medio del monte santo, ofreciendo, ¿qué dice? Sus contrataciones. ¿Sí, hermano? Él ofrecía sus contrataciones a las piedras de ¿qué? De fuego. Hubo quienes le recibieron, hubo quienes le rechazaron. Pero bueno, ahora, dice la palabra que en medio de las piedras de fuego él ofreció sus contrataciones y se corrompió Lucifer. Pero hermano, a mí me bendice entender, siempre que escuchamos del escogimiento se habla de esto, que se escogió con quién, que Lucifer ofreció las contrataciones y ya. Pero esta palabra nos enseña que antes de que Lucifer, hermano, ofreciera sus contrataciones, Cristo, aleluya, se alegró, se huelgó, dice, huélgome en la parte habitable, mis delicias son con los hijos de los hombres. O sea, Cristo en alma y en espíritu estuvo también entre nuestras almas y entre nuestros espíritus, bendito sea su nombre, compartiendo ese propósito de su voluntad, ese plan maestro, santo sea su nombre, aleluya. Antes de que Lucifer viniera con sus contrataciones, el Hijo de Dios, hermano, vino y ofreció su plan maestro y su perfecta voluntad, santo sea su nombre. Ahora hay que recordar que Cristo, bendito sea su nombre, es el sumo sacerdote, Él es. Amén. Entonces, si Él es el sumo sacerdote, Él tenía ¿qué? El Urim y Tumim. Él tiene la unión, en la Trinidad está la unión de la palabra y del Espíritu. Santo sea su nombre. Santo sea su nombre. En Él está la unión de la palabra y de qué, y del Espíritu. Entonces Él se holgó, Él se alegró, Él tuvo una comunión con nuestra alma y nuestro espíritu en la eternidad, hermano. Él estuvo ahí. Entonces cuando Él se paseaba en medio de nosotros, bendito sea su nombre, Él estableció pactos con nosotros. Por eso es la eternidad del testimonio, hermano. ¿Sí me escuchó? Bendiga el nombre del Señor. O sea, no fue el que determinó, no fue las contrataciones de Lucifer, sino antes, aleluya, el Hijo de Dios se alegró con nosotros como sumo sacerdote, ofreciendo el Urim y Tumim. Él llevaba el Urim y Tumim. Santo sea su nombre. Aleluya. Y cuando nosotros, hermanos, en nuestra alma y nuestro espíritu estaba allá, el Señor nos ofreció el plan, el Señor nos ofreció el propósito, nos ofreció el plan, nos dijo, mira, tú vas a nacer en la tierra, tú vas a nacer en este hogar, tú vas a tener estos padres, bendito sea su nombre, te vas a llamar Eduardo, pero un día cuando seas pequeño vas a tener amigos y ellos te van a hablar y te vas a conocer a la hermana Maura, vas a conocer a sus hijos, te van a llevar a la iglesia y un día vas a conocer a Jesús como tu Salvador. Amén. Un día te vas a casar, bendito sea tu nombre, vas a tener tantos hijos, vas a pasar estas situaciones, pero a través de eso un día vas a regresar a mi casa y yo te voy a estar esperando porque yo te quiero de regreso conmigo. Santo sea su nombre.
Y Él nos ofreció el plan y Él nos ofreció el propósito, bendito sea su nombre, en la eternidad. O sea, no es casualidad lo que te pasa. Tiene un plan, tiene un propósito. Pero además tu alma y tu espíritu estuvieron de acuerdo. Cuando Él te ofreció, tú dijiste amén. Tú dijiste amén, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Aleluya, santo sea su nombre. Y cuando tú dijiste eso, el Urim y Tumim que tenía el sumo sacerdote empezó a brillar y a dar testimonio de que así iba a ser. Aleluya, el Urim y Tumim del Señor, el que como sumo sacerdote vino y empezó, como tú estuviste de acuerdo, como tu alma Neshama dijo sí, amén, sí lo quiero esos padres, quiero esa esposa, quiero esos hijos, quiero conocerte. Porque tú lo hiciste, hermano. Él dio testimonio en la eternidad. El Urim y Tumim dieron testimonio. Así va a ser, así va a ser, así va a ser. ¿Y sabes qué es eso? Cuando se une, eso es hermoso. Cuando se une el propósito de su voluntad y su plan maestro en tu vida, ¿sabes cómo se llama? En Dios, suerte. Ya no es la suerte del enemigo, no es azar, hermano. Es el propósito de Dios, es la perfecta voluntad de Dios, el plan maestro de Dios en tu vida. Aleluya. Y entonces tú puedes decir amén. Por eso, hermano, cuando tú estás viviendo una situación, estás viviendo algo, tu alma brinca, tu alma dice, esto ya lo viví, esto está pasando, ¿qué está sucediendo? Es que el plan maestro, el propósito de la voluntad se está cumpliendo y el Señor hizo un pacto. El Señor hizo un pacto en tu vida. Ahora no me voy a meter en otras cosas, pero bendito sea su santo nombre, bendiga el nombre del Señor. Aleluya. Josué 1:8. Para terminar. Aleluya. Dios le bendiga por estar aquí, hermano. Josué 1:8 para terminar. Aleluya. ¿Sí me expliqué? Puede bendecir el nombre de Dios. Porque lo que te sucede no es por azar, hermano, es por propósito, es por un plan. Este texto me bendice. Aleluya. Josué 1:8. Y el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo voy a decir en sentido figurado. ¿Sabe cómo puede estar bien suertudo, hermano? Asegurarse de una suerte, pero así. Dice todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué azar, qué horóscopo, qué zodiaco, qué nada, hermano? ¿Qué es lo que te lee en la mano? Nada. Cuando tú te alineas con el propósito de la voluntad, cuando te alineas con el plan maestro, cuando tú caminas en esa senda, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Santo sea su nombre. Aleluya. Hermano Jorge, ayúdame, hermano Jorge Cruz. Le voy a poner unos ejemplos y ya terminamos. Hemos hablado, vamos a suponer que la voluntad de Dios, aleluya, santo sea su nombre, para la vida de hermano Jorge, para mi vida es un camino recto. Y él tiene que llegar a donde está la hermana Esther. Son solamente 1, 2, 3, 4 pruebas, 4 lágrimas, 4. Pero porque somos necios nos gusta dar la vuelta. Y entonces en lugar de irse por aquí, el hermano le da para allá. Y como le da para allá, produce dolor, produce sufrimiento, produce lágrimas innecesarias, produce cosas, hermano, que no están en el plan, que no están en el propósito. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando nos arrepentimos, el poder del arrepentimiento, hermano Tony, hermano David, ¿me ayudan?
Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Viendo hacia allá, hacia allá. La palabra y el espíritu. Amén. La palabra, hermano Tony representa la palabra y él representa el espíritu. Amén. Es el testimonio del Señor. Cuando mi hermano está allá sufriendo, batallando, él anda solo. Porque la palabra y el espíritu no van a dar testimonio de que es la voluntad de Dios, porque anda afuera. Porque está viviendo elecciones equivocadas, se enchuecó en su camino, anda haciendo cosas que no. Pero ¿sabe cuál es el poder del arrepentimiento? El poder del arrepentimiento es que cuando él se arrepiente, la sangre de Jesús le limpia sus pecados y lo regresa al camino. Es volver al principio. Es volver al principio, volver a la senda, volver al camino. Santo sea su nombre. Volver aleluya. Volver al punto, arrepentimiento es volver al punto de partida. ¿Dónde? Donde dejé la palabra, donde dejé el espíritu, regreso. Aleluya. Y entonces ahí me vuelvo a alinear. Aleluya. Ahora vamos a suponer, él estaba torcido y todo, pero se arrepiente, regresa al camino. Entonces, hermano, como regresa al camino, él pasen con la mano Alicia ahí tantito. Lo acompaña la palabra y el espíritu. Aquí tiene una prueba, aquí tiene dolor, aquí tiene sufrimiento, pero ¿qué cree? No está solo. La palabra y el espíritu están dando testimonio de que está en el camino correcto. Y entonces en esta prueba, en esta lucha, él va a encontrar un bien en medio de todas las cosas. Bendito sea su nombre. Y como caminó en ese camino, siguen un paso más. Y entonces llegan al siguiente punto. Y cuando llegan a este punto, ¿sabe qué? Aquí también hay pruebas, también hay luchas. Pero él levanta el nombre, él agradece, él encuentra el bien. Y la palabra y el espíritu están dando testimonio de que está en la voluntad de Dios, de que está en el camino de Dios, de que es correcto. Bendito sea su nombre. Y entonces un paso más, llegan un paso más. Y entonces ¿sabe qué pasa ahí? Como él ya decidió caminar, aleluya, como él ya decidió estar ahí se une el plan, se une el propósito, se une la palabra, se une el espíritu. Y como dice la palabra, entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Y dicen, ¿por qué le va bien? ¿Por qué Dios le contesta? ¿Por qué se abren las puertas? Porque está en la voluntad de Dios, porque está en el camino de Dios, porque la palabra y el espíritu están dando testimonio. Porque esa es nuestra suerte, hermano. Nuestra suerte es regresar al camino, buscar la voluntad de Dios y el plan maestro. Y cuando eso suceda, todo saldrá bien. Todo saldrá bien, hermano. Aleluya. Y a veces, hermano, el bien no es lo que esperas. El bien es mucho mejor de lo que tú estabas esperando. Es mucho mejor de lo que tú estabas esperando. Es mucho mejor, hermano. Es mucho mejor. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me expliqué? ¿Pueden regresar tantito? Así como estaban el hermano Jorge en medio, ya para terminar. Entonces, hermano, entonces dice, bienaventurado el varón. ¿Qué es nuestra suerte, hermano? ¿Sabe qué es? Ser bendecidos. Cuando tú caminas en el camino, tal vez otros se burlan, otros te critican, pero cuando tú escoges caminar en el camino, cuando tú escojas la voluntad de Dios y el plan maestro de Dios, hermano, no hay pierde. La palabra y el espíritu dan testimonio de que estás ahí. Dan testimonio, hermano, dan testimonio y él bendice tu camino. Todo te sale bien en la voluntad de Dios. ¿Sí me escuchaste? Él decide caminar, él escoge por la palabra y por el espíritu. Él escoge por el plan, por el propósito y por el plan. Bueno, José Luis, me ayuda, venga. Que viene por acá en medio. Párese ahí en medio. Ahí está. Entonces, hermano, cuando tú escoges eso, tienes el testimonio de la palabra, aleluya. Tienes el testimonio del espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Bendice el nombre del Señor.
¿Sabes qué? Bendito sea su nombre. La otra vez hablábamos que hay un triple testimonio. ¿Cuál es el tercero? Las obras del Padre. ¿Quieres recibir un milagro, hermano? ¿Sabes por qué no recibes milagros? Porque rechazas la voluntad de Dios, porque rechazas el plan. Pero cuando aceptas la voluntad, cuando aceptas el plan, cuando aceptas la palabra, cuando aceptas el Espíritu, el Padre viene, bendito sea su nombre, y empieza a poner, bendito, Él hace los milagros que tú no puedes hacer. Él hace el Padre dice, el tercer testimonio son las obras milagrosas del Padre. ¿Sabes cuándo vas a ver un milagro real y poderoso? Cuando te arrepientes, te encaminas en la perfecta voluntad de Dios, en el plan maestro. La palabra da testimonio, el Espíritu da testimonio. Y entonces el Padre dice, ok, tienes la palabra, tienes el Espíritu, estás en el plan, estás en el propósito. Te hago tu milagro, te doy tu milagro. Voy a hacerlo, es el tiempo. Bendito sea su nombre. Pero ¿saben por qué a veces no recibes tu milagro? Rechazas la palabra, rechazas el Espíritu, rechazas el propósito, rechazas la voluntad. Necesitamos milagros, hermano. ¿Qué suerte? ¿Qué más suerte quieres que esto? ¿La unión de qué? Del propósito y del plan. La unión de la palabra y del Espíritu. Cuando eso viene, hermano, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando todo te sale bien, bendito sea su nombre, el Padre viene. Aleluya, ¿no le ha pasado? Dios te bendice y te da un milagro y dices, ¿qué pasó? Aleluya, es que el Padre dijo, estás alineado, se está cumpliendo el propósito, estás en el camino, lo voy a hacer. Nada estorba el milagro, no hay nada que estorbe tu milagro. Te doy tu milagro, te doy tu milagro. Aleluya. Cuando compartí esto en Poza Rica, terminando, se me acercaron hermanos para orar por ellos. Y una pastora sabia me llevó a un hermano y me dijo, hermano, ore por él, su bebé está enfermo. Pero ya escuchó, le decía al congregante, ya escuchó cómo puedes recibir tu milagro. Alíñate, aleluya, y vas a recibir. Ponte en el plan, ponte en la perfecta, ponte en derecho y vas a recibir tu milagro, lo vas a recibir. Hermano, ¿qué más milagro? Que se cumpla la perfecta voluntad de Dios, que se cumpla el plan. ¿Qué más milagro? Lo demás es añadidura, bendito sea su. Lo demás es añadidura. Gracias. Y la gente dice, es que usted tiene suerte. No, no tengo suerte, tengo bendición. Porque no hay nada como estar en la perfecta voluntad de Dios y en el plan maestro de Dios. No hay nada como aceptar la palabra y el Espíritu. Y cuando eso sucede, hermano, nada detiene tu milagro. Nada, hermana nena, por favor. Nada va a detener tu milagro. Los levitas. ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas? Buscas la suerte allá afuera. No, es que si me ganara la lotería, cambiaría mi suerte. Si me casara con la persona correcta, si me casara con fulano, me cambiaría mi suerte. No, hermano, eso no te va a cambiar la suerte. Lo que va a cambiar la suerte es que te arrepientas, que regreses al camino, que la sangre de Jesús te cubra y que te alinees con el propósito de su voluntad, que te alinees con su plan maestro. Y hermano, vas a ser un suertudote. Nada va a poder detener los milagros en tu vida, porque va a estar la palabra y el Espíritu dando testimonio, el Urim y Tumim van a dar testimonio, bendito sea su nombre, de que estás en el camino, de que estás con Él. Santo sea su bendito nombre, santo sea su maravilloso nombre, aleluya, gracias. Dobla tus rodillas, ven al altar, busca al Señor, ponte de pie. Padre amado, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por los principios. Gracias, Señor, porque tu bendición es la que enriquece. Señor, porque tú no añades con tu bendición pena. Señor amado, porque tú prosperas, no al que es más inteligente, no al que es más listo, el más bueno, no.
sino el que se ha arrepentido y se alinea. Señor, ayúdanos. Gracias por la oportunidad del arrepentimiento. Gracias por la oportunidad, Señor amado, de regresar al camino. Porque hay un plan, hay un propósito. No hay dudas. Hay un plan y un propósito. Tú lo planeaste. Tú nos pensaste, pero en la eternidad, viniste a mi alma, a mi espíritu. Te gozaste con mi alma y mi espíritu, dando el plan, dando el propósito, Señor. Señor, tú lo compartiste y te gozaste. Señor amado, y ahora se está cumpliendo. El Urim y Tumim dieron testimonio, tu palabra y tu espíritu, de que tú lo ibas a hacer, de que tú lo ibas a cumplir. Señor amado, gracias, porque tú lo estás haciendo. Gracias porque tú no te das por vencido, porque tu amor es eterno, Señor. Ven al Señor y dile: Señor, cumple tu plan.